Lobsang, durante el fin de semana, darme el nombre de estas personas que son las que decidieron dejar el grupo, para yo sacarlos del grupo de trabajo y también conversar con ellos, ¿ya? Porque no es tampoco llegar y dejar tirado, no se preocupe porque no nos voy a retar así a usted ni nada más, no, es más que nada para tener un control y saber quiénes son de su grupo y quiénes son los que van a llevar adelante el trabajo, a pesar de que tienen que actualizar la ficha, porque a mí el Dante algo me contó, ¿ya? Pero para Ah, que perfecto. lo podamos ver, dígame. Y con el Dante trabajamos el tema de la cumbia, pero partimos trabajándolo juntos con el mismo MIDI y después nos separamos y seguimos trabajando por las cuentas porque no nos podíamos conectar a trabajar juntos. Ya. Entonces tenemos como dos trabajos de la cumbia. No sé si le habrán enviado Sí, uno subió, cable. pero no se preocupe, denle nomás con confianza. Si de aquí el que llega parado hasta el final es el que ve la luz. Sí, es así. Porque al final vamos a ver cuáles son las problemáticas que fuimos teniendo. Igual la idea es que ahora vamos a evaluar, pero que después igual tengamos una retroalimentación, ¿cierto? Porque igual es necesaria. ¿Ya? Lo más seguro que este día 19, que sea el día de la entrega final, tengamos una conversación igual. O el mismo 21, el último viernes. ¿Ya? Pero por ese lado, para que tengan tranquilidad. Si hagan los trabajos, vaya viendo de qué medidas se están dando, porque eso es finalmente el contenido, ¿ya? No es tanto aquí está, lo quiero listo. Eso para el segundo semestre, ahí sí. Pero ahora estamos aprendiendo y comprendiendo este proceso. ¿No? Y fue interesante igual porque como partimos trabajando el mismo MIDI, por así decirlo, sí, o sea, el mismo MIDI, como que él tomó el camino como como de modificar, así como la armonía, la melodía y ponerle efectos, y yo en cambio como que versioné el tema, como Ya, que lo, lo llevé a la cumbia, así como que él hizo la cumbia, pero como deformó el MIDI, por así decirlo, y yo como que conservé la armonía, la melodía, ya. entonces quedaron los dos encachados. Pueden mostrar y exponer los dos trabajos, pues yo creo que eso igual es interesante, para ver cómo, porque sobre todo si tienen un grupo, por ejemplo, en donde hay gente que se salió, uno tiene que reestructurarlo y al final tiene que tomar como medidas de emergencia. Y dependen y van variando el flujo y el tipo de trabajo, así que no, denle. Suban los dos trabajos e intenten compartir también toda esa información. Tienen que compartirme todo. Aquí ahora importa todo, que yo ahora no los veo. Entonces, más que como pensar como que uno está sapeando, por eso les digo, piensen en bitácora, piensen en planificación, en ese tipo de información, ¿ya? Si son dos, tres los que quedan, bueno, dos o tres son los que van a terminar, ¿ya? De hecho, me parece un poco insólito terminar la clase con cuatro personas. No es culpa de ustedes, por si acaso. Pero es para el resto que se supone que ve el video. Y digo, se supone porque se les olvida que en YouTube yo puedo ver cuántas personas ven el video. O no cuántas así directamente usted, pero tengo acceso al número. Y no tengo casi ni una consulta. Entonces es bastante extraño. Sí, yo no me he podido poner tanto al día con eso tampoco, en realidad. Tengo las clases, los links ahí, pero no he podido ponerme Pero, por tanto ejemplo, al el día. hecho de igual conversar con compañeros, de también intentar resolver, también como ayuda un poquito a ponerse al día y a estar más actualizado. Sí, pues No igual por hemos ese ido lado. trabajando, igual trabajamos Exacto, en todo. exacto. Igual se avanza, que eso es lo más importante. Le hago este comentario porque igual, pues, o sea, a mí me llamaría la atención que fuéramos 30 en clase y que lleguemos 5. Eh, es crítico. Es crítico, la producción musical sigue. Yo creo que eso también hay que empezar a tomárselo con un poquito de madurez. Yo sé que están cansados, yo sé que está pesado, yo sé que el viernes en la tarde es súper pesado, pero un mensaje no cuesta. Avisar por qué no vienen, ¿ya? Esto es más como les decía, para los que se supone que ven el video después. Porque yo sé que hay personas que no se pueden conectar a la hora, y yo los tengo claridad desde principios de semestre, ¿ya? Eh, Siguiendo lo nuestro. Como les comentaba, y de hecho por eso puse también estas versiones de estos temas, ¿cierto? Puse Pérez Prado al principio, después puse rock and roll, este twist, eh, con un video muy malo. Me cargó el video, muy moderno, eh, pero está bien, en realidad está súper bien hecho, ¿sí? Es una apreciación completamente personal. Y ahora ya vamos al contenido, ¿cierto? ¿Por qué yo puse estos temas? Porque justamente necesitamos saber, por lo menos comenzar a saber dónde uno se encuentra navegando cuando hace música. Porque desde mi experiencia personal, y a lo mejor va a ser muy autorreferente y qué aburrido, ¿cierto? Porque también va a encontrar mucho en textos, pero yo creo que esto es lo que está comenzando a pasar y lo que tenemos que ser conscientes en Chile. Cuando yo hacía música, o sea, todavía hago, pero al principio yo hacía nomás y no me preocupaba. Y no me, en realidad yo decía, si me estafan de un eh, supermercado no importa, porque al fin me van a conocer y no sé qué.
Y después me di cuenta que no, pues, o sea, si no tenía un abogado gigante para defenderte, tú no ibas a tener ni un peso. Y si no tenías las canciones registradas donde tú tenías que tener registradas, ibas a perder al tiro. Ni siquiera perdáis el tiempo. Y me di cuenta de que a mí, por ejemplo, no me interesa fundamentar esa industria de la competencia. Sí me interesa fomentar la industria desde un punto de vista de que, chuta, qué rico sería escuchar un tema y saber de quién es, po. Y no importa que sean los arreglos y saber quién hizo los arreglos. Y saber quién es el que está tocando la guitarra. Y saber quiénes son las personas que están participando y se preocupan de que esta música ocurra. Pasé de ver como de quiero proteger esto mío, mi tesoro, como que en realidad si es un tesoro tiene que estar ahí. Y si alguien más quiere hacer un tema, que lo haga. Y si yo veo los tesoros de otras personas, va a ser también súper interesante. Entonces, me empezó a llamar mucho la atención la reglamentación sobre cómo funcionaba esto de las canciones en Chile, sobre todo pensando que yo estaba haciendo música electrónica, en donde a lo mejor no había, o yo no tenía la claridad, porque siempre hubo, pero yo no tenía la claridad de cómo esto funcionaba. Y en esta búsqueda, digamos, de un montón de cosas, llegué entre ellas algo súper importante en Chile, ¿cierto? Una, digamos, una sociedad bien importante, digamos, a nivel nacional. ¿Cuál es esta sociedad? A ver si usted la conoce. Yo creo que de más. SCD, ¿cierto? La Sociedad Chilena de Derecho de Autor. Hay mucha gente que tiene SCD así, no, enemigo, ¿cierto? Y pelea enormemente con esto. Sin ver y entender un poco la historia y cómo nace también la SCD y cuál es la función que ésta cumple. ¿Se acuerda cuando conversábamos de Bad Bunny y este premio que le habían dado desde las CAP y decían, ¿cómo va a ser el premio del compositor? Y mucha gente se enojó, yo veía conversaciones súper apasionadas sobre qué, lo que era la composición, y decía, vaya, ¿por qué estas personas se están perdiendo en Facebook? Deberían tener de verdad grandes discusiones respecto a la composición. Pero aquí no se está debatiendo eso, ¿cierto? Lo que se estaba premiando a Bad Bunny tenía que ver con la cantidad de reproducciones, con la cantidad de difusión que tenía que ver acá en Chile, o sea, acá en Chile, a nivel mundial, ¿cierto? Según el lugar, a la asociación donde él estaba inscrito. En Chile también se crea esta asociación después de varios años de trabajo, ¿ya? En el año 1987 se crea, digamos, esta sociedad chilena de derecho de autor, creada por los mismos autores y artistas, ¿ya? ¿Por qué? Porque necesitaban administrar la propiedad intelectual, ¿ya? O sea, ¿qué había que hacer? Había que administrar, estoy escribiendo muy arriba, tengo justo una raya en la pizarra, no sé cómo la dice, la propiedad intelectual. Pero escribí propiedad, pésimo. Pésimo. SCD, propiedad intelectual. Pero ¿desde qué punto de vista? Había que empezar a administrar el repertorio nacional, ¿ya? ¿Dentro de dónde? De la televisión, de la radio, de la difusión por completa, ¿ya? Entonces, ¿qué es lo que vamos a pensar? ¿O cómo vamos a pensar que funciona, digamos, la SCD, ¿ya? Es súper importante entender esto. Va en la SCD, en donde nosotros vamos a registrar, ¿cierto? Vamos a registrar nuestras obras que van a tener un porcentaje de recaudación, tienen estatutos, reglas y normas en las cuales se debe cumplir, ¿ya? Que ustedes van a tener que leer, que de hecho se encuentran digamos, en la carpeta en el Drive, que lo tienen que leer, que no lo vamos a ver ahora, sino que va a quedar como para un análisis posterior para el segundo semestre, porque vamos a tener que subir el trabajo que hagamos en el segundo semestre a una cuenta de Spotify y ver la manera de intentar gestionar algún tipo de registro, ¿ya? Por último, uno de los que vamos a ver hoy. Pero ¿qué es lo que hace, digamos, la SCD? La SCD va a generar los recursos, los ingresos, ¿ya? ¿Qué es lo que va a hacer con estos ingresos? Los va a gestionar y los va a distribuir. Gestión y distribución. Pero, ¿en base a qué va a ser esta distribución? Va a ser con respecto al uso de nuestra canción, ¿ya? O composición. Es decir, si nuestra canción se usa en bares, en radios, en TV, en cine, en, en obras, restaurantes. Es decir, tiene que ver con la propiedad intelectual
con la propiedad, cultivar el derecho, pero ¿de quién o de qué manera? A través de la difusión, ¿ya? No sé si se han dado cuenta alguna vez algún bar por ahí, algún restaurante, alguna cafetería y que uno de repente visita y tienen por fuera un logo que dice, ¿cierto? O sea, está dibujado, no voy a dibujar porque obvio, dibujo muy mal, pero dice SCD, y tiene así como un símbolo y tiene unos puntitos, ¿cierto? Y sale una banda como protegido por... ¿Qué es lo que quiere decir? Que toda la música que se reproduzca acá va a generar una ganancia, ¿cierto? Una ganancia que va a ir directa hacia el artista o a la persona que realizó el registro de dicha canción. La SCD se preocupa de gestionar, ellos ven los valores, ven la cantidad por registro, ¿cierto? Etcétera, etcétera, etcétera. También cómo salen algunas a plano internacional o participan incluso de algunos premios, ¿ya? Así como la SCAP tiene este sistema, ¿cierto? Que dimos a conocer que no teníamos idea que este premio existía. O sea, lo ganó Bad Bunny, lo ganó Maluma, lo ha ganado Shakira, lo ganó un montón de artistas, perdón. Pero ahora que lo ganó Bad Bunny, como nos molesta, ¿cierto? Este producto que rompe todas estas reglas de la moralidad, eh, primera vez que nos interesa este premio. La SCD también cuenta con premios y digamos que se hacen con respecto a lo mismo, también con los valores, estatutos y organizaciones propias de una sociedad, ¿ya? ¿Y cuáles son? Por ejemplo, los premios Pulsar, ¿cierto? Que son los premios que se dedican a la música acá en Chile, ¿ya? Como le decía, la SCD es la que se fija de la reproducción, si esto suena en la radio, si esto está, usted participa, pertenece, por ejemplo, al 20% de la música chilena que se toca, no es un 20% así de que se metan a SoundCloud, ya, vamos a buscar, aquí dice Chile, ya, listo, pongamos este cambio. No, es personas que corresponden y responden a los estatutos y a las reglas y normativas que existan con respecto a la inscripción en la SCD. Y ellos de esa manera realizan, digamos, la seguridad de que usted va a tener estos medios de difusión, esta ganancia, ¿ya? Pertenecer a esta sociedad también se supone que les va a dar ciertas garantías, como el uso de ciertos espacios o el uso de cierto material y poder acceder a cierto material, ¿ya? La SCD, como en todo, se ha visto envuelta digamos, ay, se ha visto por ahí, digamos, envuelta en algunas problemáticas como todo, pero ha salido, digamos, súper victoriosa porque en realidad si uno pertenece a esta sociedad también tiene que participar de manera activa. Para esto hay que tener una producción terminada, ¿ya? No nos sirve llegar con puras maquetas, ténganlo muy en claro. Hay un artículo de emol.cl en donde se da un ejemplo de cómo funciona la, digamos, la SCD y cómo se realiza el cobro, para que tengan más o menos una claridad de a qué se refiere. Y hace un ejemplo con Américo. Y dice así, por ejemplo, si Américo hace un concierto en el Movistar Arena, primero se debe saber cuánto fue la tarifa impuesta por la SCD a la productora por el recital. O sea, yo estoy cobrando ya, estoy teniendo un cobro y un interés en el recital, ¿cierto? En el primer medio de difusión. Si el impuesto fue de un 5% de los ingresos de la venta de entradas y se recaudaron 45 millones de pesos, el total de impuestos será de 2.250.000 pesos, ¿ya? Este monto deberá dividirse en las canciones que se tocaron, es decir, si fueron 23, por cada una le corresponderá aproximadamente 97.800 pesos, ¿ya? A eso se refiere, va a proteger la difusión en sus productoras, en radios, recitales, conciertos, etcétera, pero tiene que ver con la difusión de una canción, no lo van a proteger de nada más, ¿ya? Y piensen, la dificultad también de llevar un registro hoy en día, y por eso es importante tener los registros de los perfiles en Spotify y poder hacer un seguimiento de su información, ¿ya? Para tenerlo bien en claro con respecto al trabajo que realiza la SCD. Además de esto, cuando yo digo, ok, yo quiero decir, no quiero decir que esto que yo grabé esta difusión y ahora quiero compartirla, ¿cierto? Sino que también tengo, ¿qué ocurre cuando yo, digamos, tengo una creación, ¿ya?
acabo de crear algo, algo que produzco, algo que imagino en la mente humana. Hay gente que dice que son inventos que uno imagina en la cabeza, hay gente que dice, por ejemplo, que las ideas siempre han flotado en la Tierra y finalmente el ser humano lo que hace es organizarlas para poder canalizarlas y llevarlas adelante, ¿ya? Esto puede ocurrir, por ejemplo, en, en inventos, en moldes 3D, en cosas que facilitan la vida, tenedores para, no sé, para gente con discapacidades o dificultades visuales, eh, ¿cierto? Así como también, yo también quiero proteger, o digamos tengo creaciones que tienen que ver con el arte, ¿cierto? Obras plásticas, obras teatrales, obras literarias, obras artísticas, obras musicales, etcétera. ¿Qué pasa cuando yo tengo esto? Yo tengo que digamos, proteger esto para decir lo hice yo, ¿cierto? Cuando a mí me gusta un encendedor, perdón que haya hablado de un encendedor, pero fuera lo que tenía a mano, pero si a mí me gusta un encendedor, yo voy a buscar este encendedor por el tipo, por el modelo, por el diseño, por lo que es, ¿cierto? Por este conjunto, por la idea en sí y cómo está siendo desarrollada. Y lo mismo pasa con la música, ¿ya? Para yo poder llevarla adelante y que la SSD me diga, ok, voy a distribuir tu música, yo primero tengo que decirle, esta música es mía y es de mi creación y es de mi composición, ¿ya? Y en Chile existen dos tipos de derechos con respecto a la propiedad intelectual, ¿ya? Para que lo tengan en claro. Entonces vamos a hablar de la propiedad intelectual. Don Diego Hernández, espero estar respondiendo su pregunta de primer año, yo me acuerdo clarito, pero si le decía, le iba a embolinar la perdiz de una manera que lo iba a dejar más perdido que ubicado, ¿cierto? Sí, sí. Ahora por último se entiende un poquito más. Cuando yo me refiero a la propiedad intelectual, yo tengo que pensar que este concepto se subdivide en dos categorías, ¿ya? ¿Y por qué le menciono las dos categorías? Porque aquí también quiero hacer una referencia que a lo mejor tiene que ver con hacia dónde podemos llevar la producción musical, ¿ya? Una de estas propiedades intelectuales tiene que ver con la propiedad industrial, ¿ya? Que tiene que ver con por ejemplo, las patentes de invención, de inventos, ¿ya? Tiene que ver con modelos de utilidad, tiene que ver con marcas comerciales, perdón, colectivas y de certificación de indicaciones geográficas y denominaciones de origen. O sea, podemos inventar cosas y tenemos que protegerlas también. Es muy importante esto, los inventos, ¿ya? La invención, las patentes de invención, ¿ya? Hay una ley que también digamos, la resguarda y un reglamento, que es el Instituto Nacional de Propiedad Intelectual, antes Departamento de Propiedad Intelectual. Y además tenemos en estas obras artísticas, ¿cierto? Que les comentaba, las obras literarias, libros, etcétera, tenemos el derecho de autor. Una T que parece R. No, ahora puedo borrar. Autor. Cuando yo me refiero al derecho de autor, dice relación, y ojo, dice la página del Instituto Nacional de la Propiedad Industrial, INAPI, la página oficial desde el Estado de Chile, ¿ya? Dice relación y protege los derechos de los artistas, intérpretes o ejecutantes sobre sus interpretaciones o ejecuciones, ¿ya? Muy importante porque no solo es creación, ¿cierto? También es la interpretación. Aquí sí. Dice relación y protege los derechos de los artistas, intérpretes o ejecutantes de sus interpretaciones o ejecuciones, los fonogramas sobre sus grabaciones y los derechos de los organismos de radiodifusión sobre los programas de radio y televisión. En Chile, el organismo que tiene a cargo los derechos de autor y derechos conexos, ¿ya? Y las demás funciones que la ley número 17.336 sobre la propiedad intelectual y su reglamento, es el Departamento de Derechos Intelectuales dependiente de la Dirección de Bibliotecas y Archivos y Museos del Ministerio de Educación. Es decir, esto pertenece a la DIVAM, ¿no? Aquí vamos a meternos a arte y cultura, ¿ya? Servicio Nacional del Patrimonio Cultural. Aquí lo que nosotros vamos a hacer en esta parte es donde nosotros registramos nuestra idea, ¿ya? En donde se registra la partitura, en donde registramos las grabaciones, los fonogramas. De aquí yo registro y digo, esta grabación es mía.
esta grabación es la que tengo que presentar en la SSD para que la SSD distribuya y diga por todos estos lados se va a escuchar, pero esto es mi grabación, de aquí parto, ¿ya? Esto es lo que me protege, Profe, protege la propiedad de creación, dígame. entonces primero es la DIVAM y luego la SSD. Primero es la DIVAM y luego la SSD, porque en la DIVAM yo Mm. estoy diciendo, este disco que yo tengo acá, finalmente lo grabé y lo produje yo. Y aquí están los intérpretes y aquí está toda la creación y aquí yo estoy protegiendo que fueron ellos los que hicieron esto. Y es esto lo que quiero difundir. Y ahí la Ah, SSD me ya, dice, ya. ah, ok, ahora sí, esto es tuyo porque está listo en propiedad intelectual. Por eso les digo Profe, que, dígame, pero por ejemplo, si, o sea, es necesario, o sea, si es necesario hacer la partitura y luego el fonograma, pero por ejemplo, la partitura es simplemente digamos, ahí iría el compositor y todo eso, ¿cierto? Las va a personas que depender. participaron en la... Claro, pero va a depender completamente de las normativas que tenga la DIVAM. Y esa tiene que ver cómo van a ser año a año, porque también dependen de un Ministerio de Cultura. Nos estamos metiendo ahora en Claro, una reglamentación, ¿cierto? No tengo en claridad, y de hecho esa es la gracia del segundo semestre, porque en el segundo semestre vamos a tener un par de conferencias con Claudia, no me acuerdo el apellido, pero una de las grandes con respecto a la propiedad intelectual, con respecto al entorno y al ecosistema de la producción musical. Y cómo también tenemos que comenzar a introducirnos en estos temas. Así que de a poquito vamos a ir resolviendo las dudas, ¿ya? ya bacán. Pero tener siempre en claro eso, va a que registrar la DIVAM y también si es que yo quiero mover esto en la SSD. Ahora, también piense que existen distintos flujos de información, ¿cierto? Estos van a ser una de las tantas maneras en las que usted puede difundir aquellas cosas que está haciendo, aquellas cosas que quiere hacer, aquellas cosas que va a hacer. Pero también sabemos que no todo el mundo desea regirse bajo estas normas, ¿cierto? A veces, para algunos, de hecho, participar de este tipo de grupos, servicios o como lo quisiera llamar, digamos, no va con sus principios o no constituye una de las prácticas que ellos en realidad quieren hacer, ¿ya? No sé si ustedes han escuchado o han visto por ahí un símbolo que dice CC, que no es de closed caption, ¿cierto? Pero tiene esta marca. Y también lo podemos encontrar escrito como Creative Commons. ¿Han escuchado alguna vez de ellos? Si no, no importa, es un proyecto bastante nuevo. Este proyecto, que de hecho si uno se mete a la página oficial de Creative Commons Chile, creativecommons.cl, en acerca de vamos a tener toda la información que nos dice que esto constituye un innovador proyecto internacional que tiene por objetivo fortalecer a creadores y creadoras, para quienes, para que quienes definan los términos en que sus obras pueden ser usadas, qué derechos desean entregar y qué condiciones le harán. O sea, es una organización que busca finalmente de que usted estipule cuáles van a ser las reglas y las normativas de difusión, así como también los derechos que desea entregar y si es que quiere que esto sea ocupado por quién y para quién, ¿ya? Ahora, lo que busca un poco este Creative Commons es hacer, digamos, comprender o entender un poco las cosas del dominio público para comprender y conocer otras culturas, ¿ya? Es un entorno como comenzar a romper un poco esta eh, digamos, esta idea es más mía y abrirse a la libertad creativa. Hay gente que sube sus discos y los deja completamente abiertos a los Creative Commons para, por ejemplo, para remixes. Entonces, DJs de distintos lugares del mundo pueden acceder a estos materiales sin tener que tener un pago por lo mismo, ¿ya? Sin embargo, yo también puedo fijar en estos derechos, por ejemplo, de que uno puede ocupar mi disco, usted lo puede ocupar para remix, pero si usted monetariza, tiene que pagarme un porcentaje. Uno dice, ah, claro, no, no me meto aquí, no importa. Pero por algo uno pertenece a este grupo, digamos, ético, ¿ya? En donde se toman estos derechos, ¿ya? Eso es como lo de YouTube. Como lo de YouTube. No es que YouTube no es tan Creative Commons, porque igual, o sea, sí, en el punto que uno hace un cover o no monetariza y no gana dinero, claro. Pero YouTube tiene por completo cuando uno registra no monetarizar nada. Si el tema pertenece a otro, todos Mm. los derechos son de esa persona, ¿ya? Gerardo, Ah, ya, yo ya. creo que Gerardo trabaja eternamente con Creative Commons, ¿cierto? Tú puedes ocupar el trabajo de él, puedes volver a hacer un trabajo, etcétera, ¿ya? Ahora, lo que tienen que entender
que el principio de Creative Commons es la libertad creativa, sin embargo, no busca para nada ser un enemigo del derecho de autor, ¿ya? Sino que intenta hacer una complementación. ¿Qué es lo que yo recomiendo? Y qué es lo que se recomienda incluso si es que tu fin, por ejemplo, es el mercado, moverte en un gran círculo musical, cumplir con las normativas de tu país, por ejemplo, en este caso la SCD y digamos, lo que tenga que ver con la propiedad intelectual y la DIVAM, y además, tú podrías registrarte con Creative Commons por la información internacional. Si es que alguien hace un remix, si es que alguien te utiliza, etcétera, ¿ya? Este trabajo como eh, colaborativo le da, digamos, una importancia al derecho del autor en nuestra cultura, ¿ya? Va a cambiar, en poco se va a comenzar a cuestionar y a decir, chuta, sí, po, yo a lo mejor quiero hacer música, pero ya no quiero hacer música para que digan, miren, aquí estoy yo, sino que quiero hacer música para que digan, oh, creo que hay alguien que tiene la misma emoción que tengo yo, qué agradable sujeto, ¿cierto? Como el meme. Eh, entonces, dentro de estos tres modos, como le decía, estos Creative Commons van a dar completa libertad, en donde usted puede visitar y, por ejemplo, puede definir quiénes pueden usarla, cómo pueden usarla y qué derechos y con qué condiciones, ¿cierto? Además de cómo, de qué manera, ¿cierto? Bajo qué condiciones. O sea, si es que me pagan, si es que no me pagan, cuánto me pagan, por qué me pagan, etcétera, ¿ya? Con esto yo tendría tres opciones de reglamentación. Esto es súper importante, por ejemplo, si es que usted desea moverse en un mundo eh, comercial, en donde desea que su música, por ejemplo, tenga una gran escucha radial, es importante comprender en qué entorno se va a mover. Y a lo mejor su música dice, no, mi música es como para el YouTube y me gusta que esté en SoundCloud y no esté en ningún lado más, ¿cierto? Pero si tiene que producir algún artista de esta índole, o si le toca trabajar en conjunto con algún artista de este índole y ve que ese artista tiene todo este potencial, pero no se está desarrollando porque no tiene la visión de estos tres, digamos, esferas, ¿ya? Ahora, no quiere decir que usted con esto quede un máster y listo, vayamos registrando y chao, y aquí te las traigo, Peter, porque no, porque son reglas y normas que van modificándose constantemente. Pero sí ahora, por ejemplo, nos van a entregar día viernes en la tarde, acuérdense, un montón de herramientas para facilitar que nuestra cadena de producción es aquella que necesitábamos para que nuestro trabajo pudiera, digamos, difundirse por una de las tantas áreas que podemos hacerlo. Ahora tenemos la seguridad. Ahora, de hecho, si yo dejo el tema en la SSD y digo, toma, aquí está registrado, la SSD se hace cargo de estar contabilizando en cuántos bares, en cuántos lugares suena, y yo ahí voy a ver con los tratados internos. No tengo que estar protegiéndome yo, buscando que no descarguen el archivo, ¿cierto? Un montón de cosas. Se comienza a administrar y comienza a crecer este círculo de trabajo, ¿cierto? Porque comienza a aumentar la cantidad de trabajo. Ahora, dentro de esto mismo, yo tengo esta reglamentación y puedo medirme en ella o pueda que no, ¿cierto? Que yo diga, no, en realidad como que no quiero inscribirme en la SSD ni Creative Commons, yo le doy nomás, yo quiero hacer. Yo entonces tengo un trabajo musical y lo quiero subir a internet. Me meto a YouTube, ¿cierto? Me meto a YouTube, empiezo a subir mi archivo y lo primero que me pregunta es por derechos. Sí o sí me va a preguntar. Porque para esto, si no, ¿cómo me lo pregunta? Yo me tengo que hacer un canal y en el canal me pregunta, ¿voy a hacer un live? ¿Cierto? Si voy a hacer un live tengo que llenar un par de condiciones. ¿Voy a subir un cover? Ok, tengo que cumplir con tal cosa. ¿Voy a hacer algo de mi autoría? ¿Cómo aseguro que es de mi autoría? Etcétera, ¿ya? Si yo lo mismo, me voy a Spotify, ¿qué es lo que uno pensaba antes para subir la música? Y fue como comenzó al principio, como al principio funcionó, porque como no habían tantos artistas interesados, porque acuérdense, el CD era lo mejor que podíamos haber hecho dentro de una producción, y ahora no sé cuántos querrán como hacer CD, tener CD. Hay algunos discos que en realidad ni siquiera van a salir, por ejemplo, en formato físico. Bad Bunny no sé si va a sacar su disco en formato físico.
Los One Hit Wonder, esos famosos jóvenes artistas, incluso no tan jóvenes, pero que tienen un solo hit. Ya no voy a hacer el single, a lo mejor sí lo voy a hacer, pero va a tener otro enfoque, ¿cierto? Un enfoque a lo mejor más de marketing, más que la escucha del archivo en sí. Pero uno antes, ¿qué pensaba? Te metía ahí Spotify y subía ahí el archivo y listo. ¿Han subido alguna vez ustedes un tema a Spotify? ¿O han averiguado? Aquí está el maestro de Spotify en el curso, pero no vino hoy día, pues. Pero ustedes, ¿han subido? ¿Se han encontrado en esa necesidad? Por último, en averiguar cómo se sube. Profe, Dígame. ¿podría repetir la pregunta? Es que se me ha cortado la clase. No se preocupe. ¿Usted ha subido alguna vez una canción a Spotify? ¿Un archivo? No, pero he tratado de investigar igual. Ya. Miren, para responder lo del OnStar, porque tenía el chat abajo, en la de Creative Commons no cobran, porque digamos, como una propiedad casi ética, ¿ya? Pero si usted fundamenta cobros, ahí sí. Si usted dice, yo quiero que me cobren porque quiero que protejan esto, bajo la norma esta, sí, pues, porque yo también estoy ocupando otro resquicio legal. Sería importante que le echaran un vistazo, igual les voy a mandar la página de las tres cosas, pero para que lo revisen durante estas semanas que nos van a quedar como más libres, vacaciones, no así, oh, voy a leer, no, pero por último echarle una miradita, si igual es un poquito de información que nos va sirviendo, ¿ya? Para subir una canción a Spotify, yo primero tengo que tener un perfil de artista, que es distinto de mi perfil de usuario. Yo en mi perfil de usuario escucho música, Spotify hace un pequeño análisis, ¿cierto? Me va diciendo, ok, tú escucháis acá, acá, allá. Cuando yo me hago un perfil de artista, yo tengo que entregar información como respecto al país que vengo, ¿cierto? Respecto del estilo que estoy haciendo, porque también me va a categorizar su inteligencia artificial, y sobre todas las cosas tengo que tener, por ejemplo, métodos de pago, porque a mí por reproducción me van a pagar. ¿Y por qué me van a pagar? Porque yo tengo que tener súper en claro el tipo de derechos que estoy teniendo y protegiendo acá, ¿ya? Spotify a usted finalmente le va a pagar como derechos de reproducción. Para que le parezca parecido, es más o menos como la SCD. Y va a controlar desde los usuarios, desde sus dispositivos, en realidad cuántas veces se reproduzca, es lo que uno va ganando, ¿ya? Esto solo para que lo tuviera de referencia, no quiere decir que vaya a hacer eso, ¿ya? Ahora, para poder tener este control, para poder tener esta conexión, además de usted tener este perfil, digamos, de artista, este perfil de artista no va a ser así como así, usted lo va a tener que hacer a través de un distribuidor, ¿ya? Quien va a ser el encargado de subir la información finalmente a Spotify, en donde tenemos, por ejemplo, a CD Baby, DistroKid, Soundrop, entre otros, ¿ya? Hay un montón de compañías que son estos distribuidores. A usted le va a permitir estos distribuidores entrar a Spotify, ya sea con, digamos, como un sello musical o como personal. Siempre se hace a través de distribuidores. En un principio uno podía directamente hacer este perfil de Spotify Artist y uno subir el archivo. Cuando usted ahora se haga el perfil de Spotify Artist, van a pasar unos días donde van a verificar su identidad, ¿cierto? Y los datos que se están entregando sobre el artista sean ciertos. Eso es fundamental, ¿ya? Es eh, importante también que aquí comprenda cuando uno va a subir estos archivos a través de estos distribuidores, como Soundroid, DistroKid, CD Baby, entre otros, que yo voy a borrar aquí por si acá, pero para que lo tengamos más o menos claro. Cuando yo me voy a estos distribuidores, acá yo voy a tener un montón de información, ¿ya? Estos distribuidores, como les decía, me van a preguntar si yo soy un sello o si finalmente soy un artista, ¿ya? Recuerden que el sello va a tener funciones de difusión y creación de espacio, etcétera. El artista no, el artista me difundo yo, ¿ya?
Los cobros también van a ser distintos dependiendo del tipo de distribuidor que tenga. Además, ¿qué es lo que se van a encargar de dar estos distribuidores? Cuando usted sube el archivo a Spotify, como tiene que generar o le va a dar estas ganancias por derechos, ¿ya? Por la relación que tengamos nosotros con estos temas, nos va a generar distintos códigos de protección, ¿ya? Así como código UPC, XLR, ¿cierto? Tienen un nombre en específico que también por ahora quiero que los conozcamos, que comencemos a introducir en el segundo semestre y ya nos vamos a meter con detalle, al menos con Spotify, ¿ya? Vamos a tener eso súper claro. Spotify, YouTube Music, iMusic, por lo menos con el área más moderna y más ligada a la tecnología, porque estamos en Home Studio, acuérdense, ¿ya? Y estos códigos son los que finalmente nos van a dar una validez. Si nosotros no tenemos estos códigos, nuestro distribuidor va a ser quien va a generarlo, ¿ya? Si nosotros tenemos otro tipo de distribución, por ejemplo, yo inscribí mi disco bajo derechos de autor en Chile y además lo inscribí bajo la SSD y además lo inscribí bajo Creative Commons, me va a generar un código. Y ese código va a ser el que va a validar que es el mismo artista, que es el mismo archivo y que es el mismo producto el cual se va a distribuir, ¿ya? Esto es súper útil, comprenderlo, porque todos estos datos también tienen que validarse. Entonces no es como cuando uno sube video a YouTube, que lo sube y termina 100% procesado, listo, y lo difunde y estamos, ¿cierto? Sino que tiene que pasar por un proceso de reglamentación y ordenamiento, porque también tiene que tener en claro, cuando yo subo música a Spotify, ¿ya? Y esto no es solo para Spotify, uno también necesita distribuidores también, y del mismo tipo, DistroKids, Sounddrop, CD Baby, entre otros, para, por ejemplo, YouTube Music. No sé si se dio cuenta que YouTube cambió hace un tiempo y es una aplicación. Y a pesar de que nosotros podemos ocuparlo como plataforma, quiere decir que si yo instalo esta aplicación va a tener algunas utilidades especiales, como por ejemplo escuchar en segundo plano, ¿cierto? Que funciona un poco como cercano a Spotify, que va a tener esta interacción streaming de música. También voy a tener, ¿qué otro sitio importante voy a tener? ¿O qué otro distribuidor? Voy a tener a iMusic, ¿cierto? Correspondiente a Mac. Yo, de hecho, lo tengo acá en iTunes, en donde va a ser una de las redes de distribución. En iMusic hay podcasts, hay discos completos, ¿cierto? Es como una compañía discográfica flotante. ¿Dónde más? Yo también tengo mis discos en Deezer, que es otra superficie de control muy similar a Spotify, ¿ya? Por ejemplo, en Tidal. Yo el otro día me metí, porque yo trabajo ¿con qué distribuidor? Yo trabajo con Sounddrop. Hace poquito Sounddrop subió la información en español, no la había subido en español, existía solo en inglés. Y resulta de que uno de los grandes avances, una de las grandes celebraciones y dedito para arriba que traía, era que se había abierto ni más ni menos la cadena de distribución al mundo oriental y ruso. Es decir, todas las otras redes, casi funcionan así, pero todas las otras redes internas que hayan de distribución de música, no sé, Rusia, por ejemplo, no tiene Spotify, tiene Rusify, estoy inventando, porque no conozco nada de Rusia, nada, ¿ya? Más que Tatú, yo creo que es una de las grandes cosas. Pero cuando yo ahora tengo la posibilidad de ya no solo moverme en un mundo occidental, sino que ahora en un mundo oriental también, en China, a lo mejor voy a tener algunos sectores en donde voy a poder generar esta distribución, ¿ya? A lo mejor en algunos otros países, en Siria, ¿cierto? Digamos, en Medio Oriente, a lo mejor voy a entrar a toda esa red de distribución de música, porque hay que pensar de que esto de que sea global, de que a lo mejor nos podamos insertar en YouTube, así todos estamos conociendo una visión súper occidental, ¿ya? Estos distribuidores tienen que ver, como les decía, con el mundo por completo, porque ahora estamos a la posibilidad de un clic de que nos conozcan. Pero esto tenemos que pensarlo y si uno comienza a comprender, chuta, ahora a lo mejor sería necesario que desde la preproducción yo comenzara a pensar cuáles van a ser las finalidades de difusión que tiene mi tema. Porque a lo mejor me voy a alejar completamente cuando ya tenga el producto listo y como que yo decido no difundirlo. Sin embargo, si por ejemplo yo decido que esto salga para todo el mundo, yo ahora voy a tener las herramientas, voy a tener los cuestionamientos, por último voy a tener un escenario en donde decir, ok,
¿qué tengo que buscar aquí? Si uno llega y dice, chale, ¿a qué vine? ¿Cierto? Como el meme que me dio muchas veces el otro día que lo subí, 30, cuando tienes 30 y dices, chale, ¿a qué vine? A la Tierra. Y sale el Heidi en un dibujo. Eh, lo mismo. O sea, si yo ahora estoy en un lugar, digo, ok, quiero buscar medios de difusión. ¡Pum! Y con eso se cierra y se categoriza el tiro, ya sé dónde me tengo que mover. Quiero difundirme, ¿en dónde? En internet. ¡Pum! ¿Y de qué manera? No, no quiero videoclip, quiero solo así como medio de radio, streaming. ¡Pum! Yo puedo ir focalizando hacia dónde y de qué manera quiero distribuir. Por eso es muy importante también conocer de que existen estos códigos, reglamentaciones, o sea, no por nada de manera internacional la gente se ha estado quemando las pestañas para poder llegar a un punto en donde podamos sacar beneficios, ¿cierto? En donde el trabajo artístico tenga un reconocimiento. Justamente hoy en día, en donde el arte, sobre todo yo creo en esta pandemia, deja mucho más de ser de una élite. El mundo ahora está experimentando con música, están experimentando con pintura, aunque sean mandalas, pero estamos al fin se da cuenta de que el arte y la cultura son fundamentales para la sociedad. Sin el arte y la cultura no estaríamos soportando esta pandemia como lo hemos llevado, porque lo hemos llevado súper bien dentro de todo. Yo sé que es terrible, el panorama es terrible, ¿cierto? Con una crudeza que a lo mejor nunca antes nos había tocado vivir, pero ahora uno pasa la casa encerrado comiendo chip pop, tomando bebida y viendo documentales de música, chao, en la casa, tranquilo, y dicen, oh, voy a hacer un tema, y agarran una guitarra que tenían hace 10 años, tiran en la casa de un tío que a lo mejor nunca conocieron, pero les dejó el regalo, se conectan emocionalmente, o sea, a esa importancia es. Y por eso es importante comprender también esto, no porque vayamos a hacer una eterna competencia, sino que como esto se está volviendo cada vez más ordenado, cada vez más democrático, creo que es fundamental que conozcamos estas normas y estas reglas para ser una persona integral, para ser una persona profesional. No solamente depende de un título, depende cómo llevamos adelante nuestro trabajo y la seriedad con la que nos tomamos. Si por mí fuera, ojalá yo pudiera, yo me topaba, por ejemplo, con un montón de gente, o me topaba hasta antes de esto, porque cuando uno vuelva a la normalidad va a volver a pasar, pero por ejemplo, gente en la micro con un talento increíble, en el que yo ni siquiera alcanzaba a sacar el celular, igual no sé mucho de grabar con el celular, pero no alcanzaba a grabar y no quería grabar porque en realidad estaba demasiado, digamos, inmersa disfrutando en el espectáculo que estaba viviendo arriba de la micro. O sea, era un talento notable. Y si por mí fuera, ojalá pudiera ser que esa persona, cuando alguien la graba y alguien busca el video, más que dijera, no, mire, páguenle por todas las veces que lo han usado, sino que qué interesante saber cómo se llama esta persona, dónde toca, de qué país viene. A lo mejor yo que vivo en Bulgaria, lo vi en YouTube y podría hacer un trabajo cooperativo solo con saber por qué esa persona maneja y comprende las redes de difusión. Y porque la persona que lo vio sabe y va a subir un video. Y ahora, ya chicos, vean a este músico que me topé en la micro 423 de Maipú a La Cisterna, justo en la pista, en la autopista, en un taco de 40 minutos, tocó los 40 minutos completos, sacó mucho, no sé. A mí me encantan esas descripciones de YouTube que no tienen que ver solo con los códigos, sino que también con toda la información, ¿ya? Por eso es importante que se conozca esto. Por eso es importante que también comencemos a proyectar nuestra maqueta, la que vamos a hacer y a terminar y a desarrollar durante digamos, ya partimos con esta maqueta, ya partimos con esta idea. Pero ahora piensen ya que en el segundo semestre vamos a tener que volver a hacer una maqueta, ahora ya comprendemos un montón de conceptos, ahora yo les voy a pedir instrumentos, o sea, ahora va a tener que grabar su casa, vaya grabando su casa ahora y empezando a pensar que va a tener que hacer un trabajo de campo, vamos a tener que hacer una representación sonora de nuestra casa, no tengo instrumentos, no importa, tiene tazas, tiene vasos, tiene tenedores, ¿ya? Vamos a aplicar algunas de esas técnicas y vamos a ver también distintos registros para dar como resultado terminado ahora un trabajo que pueda ser difundido a través de este medio sin que para ustedes signifique ningún costo monetario, ¿ya? Que tenga un descuento posterior, o sea, es decir, si logran una difusión de 25.000 audiciones, se le va a descontar una parte con la que va a pagar el haber dado este inicio a toda esta actividad, ¿ya? Pero eso es para el segundo semestre, y para eso tenemos que primero comprender esto.
comprender que toda esta fase, toda esta reflexión, toda esta conversación que al final a mí me desgastaba porque parecía un reto, era porque en realidad es como tenemos que tomarnos esto. O sea, para tener una canción en Spotify es una ruta gigante, es un camino súper largo. Porque una cosa es tener el tema en Spotify y que ese tema esté ahí y que no lo escuche nadie y que tenga un like de mi mamá, de mi polola y de mi papá. Bacán, po, bacán. Porque a lo mejor esa era mi proyección. Pero si yo lo quise subir a Spotify para ser famoso, para que el mundo escuche y pueda conectarse con lo que yo estoy haciendo, y solo logró que mi mamá, mi papá y mi polola lo escucharan, es porque estoy fallando en mi técnica. Y estoy fallando porque yo hice todo bien y grabé bien. A lo mejor en mi planificación, donde pensé, donde quise entender las estrategias, me perdí. ¿Ya? Pero para eso hay que tener incluso llegar a subir un tema a Spotify, de ponerse a leer las reglas, chiquis, de traducir páginas en inglés que yo no entiendo. ¿Cuántos de ustedes dejan las cosas de lado porque no entienden el inglés que viene ahí? ¿Cuántos de ustedes a lo mejor nunca entendieron el ramo de Gerardo, que tenía que ver con la producción y el inglés? Porque en algún momento se van a topar con formularios, se van a topar con un montón de fichas, se van a topar con un montón de normas en las cuales van a tener que ponerse al día. Porque estamos en este camino, es un bello camino, ¿ya? La producción musical no es tan terrible, uno lo ve y ahora ve y dice, chuta, parecen cosas más difíciles, qué entretenido estar en constante aprendizaje, y qué entretenido que usted también en ese constante aprendizaje pueda aportar a su entorno. Por ejemplo, yo trabajo en la iglesia, o sea, yo no, estoy dándolo como ejemplo, ¿ya? Pero yo trabajo en la iglesia, no sé si me aceptarían en alguna iglesia, voy a decir la verdad. Yo trabajo en esta iglesia y yo empiezo a aportar con mis ideas de a poco en la producción musical, empiezo a ayudar, por ejemplo, a que empecemos a planificar bien qué tipo de parlantes son los que podríamos sacar un mejor provecho para cuando se realicen los cultos o ceremonias, estos se lleven adelante sin problemas. Además, podríamos organizar el trabajo de un disco en donde estén cantadas o estén retratadas las canciones que nosotros mejor podemos ocupar para conectarnos en esto, ¿cierto? Porque tenemos una banda que toca de manera constante. Podríamos gestionar un encuentro en esta iglesia en donde podríamos ver que distintas bandas, ya sea streaming o a través de lo presencial, podamos hacer que se lleve a cabo. Podríamos hacer un home studio en donde tengamos una visión social dentro de la iglesia y jóvenes con distintas dificultades se puedan acercar y nosotros también ayudemos a que ellos lleven adelante un proceso de producción en un home studio. Solo por comprender esta arista del proceso de producción. O sea, yo le estoy hablando de la iglesia y yo ni siquiera voy y asisto a la iglesia. O sea, incluso lo acabo de decir, no sé si es que en alguna me acepten, ¿ya? Pero, porque no me vengan aquí que el corazón, y no, la verdad, si cuando uno se abre y dice, miren, este soy, ahí yo creo que ahí es donde queman las papas. Cuando las papas queman, así parece que es el dicho. Pero es importante comenzar a comprender de que todo esto va a ocurrir y todo esto va a pasar si es que yo tengo en claro lo que es la cadena de producción. Por ejemplo, Juan, que lanzaron un video, notable que hayan lanzado un video en pandemia, o sea, se mantienen en un trabajo artístico, se mantienen en avance, sacó el tema, lo subieron a YouTube, ya habían tenido una subida anterior, o sea, ahora se encuentran cada vez avanzando más en este proceso. Ahora que ya tiene el video en YouTube, a lo mejor ya tienen o de a poco van creando, digamos, el Spotify, el YouTube Music, el iMusic, el Deezer, etcétera. Ya se encuentra su disco. Ahora uno empieza a pensar estrategia. Chuta, a lo mejor me voy a meter un grupo de metaleros chile, ya vamos compartiendo. Ah, mira, encontré una radio que dice el día viernes cerramos concurso, mándanos tu tema. Debe ser y debe estar registrado en Spotify. No recibimos MP3, ¿ya? Yo he postulado listas a playlists con mi trabajo en donde te dicen, manda tu link de Spotify. No sirve YouTube, no sirve Music, no sirve nada más que Spotify. No nos mandes el MP3 porque no lo vamos a cargar, ¿ya? Entonces, de a poquito ahí, comenzar Esos a dos armar. puntos que dijo profe, hicimos. Lo hizo, Del- ¿cierto? sí, lo de la radio y todo, de hablar a páginas de metal. Y Perfecto. también usamos esta opción que tiene Instagram de promocionar una publicación. Y aparecer ahí. Publicitamos sí, Exacto. publicamos el video que hicimos ¿Ve? y nos ha ido Perfecto. súper bien.
mis más sinceras felicitaciones, porque es comprender un poco también este proceso. O sea, ya tiene todo lo otro listo, ya está en la postproducción y ahora está casi en la postventa. Algo que ya lo va a ver más adelante y que una gran Patricia Díaz le va a iluminar así ya de otro punto de vista, porque yo también he aprendido mucho con ella y estoy intentando aplicar todo eso también con ustedes, ¿ya? Eso es lo bonito de la educación, es un constante aprendizaje para ambos lados, no tiene por qué ser yo lo sé todo, tú estás aprendiendo, no, también estamos ahí aprendiendo en conjunto, siempre. Eso. Ahora si se fija, dentro del trabajo yo no le estoy pidiendo aún esto de la red de difusión, ¿cierto? Pero sí dentro de nuestra rúbrica de trabajo final tenemos claro, por ejemplo, de la explicación temática de la composición, ¿cierto? De los métodos técnicos, la ficha técnica, una ficha, o sea, la ficha de inicial terminada, la ficha de producción, bitácora, letra y clave americana. O sea, es una preparación para un poco este ciclo. Porque supongamos, si ustedes los invitaran de una radio y les dicen, ok, descríbame la banda de su último disco. ¿Y qué mandamos? Juan, ya, escribe algo y mándalo. Y usted así, por favor, déjenme, soy representante, soy estudiante, trabajo, ya no quiero más, ¿cierto? Soy guitarrista, no, déjenme en paz. O toca, no, toca guitarra usted, ¿o no? ¿En Yo su sí. banda? Ya. Pero si tienen esto listo, tienen esta descripción lista, uno después copia, pega, ya, mira, cámbiale unas palabritas aquí, o sea, estamos preparados. Este concepto del, usted no tiene problemas, usted tiene soluciones, a eso hace referencia. No de que vaya por el mundo solucionando la vida así, o sea, ojalá lo pudiera hacer, ¿ya? Pero, sin embargo, ciertas problemáticas que podrían aparecer con respecto a su producción o a su presentación, ahora ya no existirían porque las tiene, digamos, ciertamente solucionadas, ¿ya? Sí, puede poner la letra y los acordes en clave americana al mismo tiempo, si esa es un poco la idea, de que hagan este formato de la letra y la clave americana arriba. Como que yo me metiera a la cuerda.net a tocar su tema. No sé si se han metido alguna vez a la cuerda.net. Por lo menos la gente que toca guitarra, igual en algún momento la visitamos. En búsqueda sobre todo de metal, no hay, ¿cierto? Y uno se mete ahí a guitartabs.com. Sí, es verdad. ¿Ves? Así que se puede, no hay ningún problema. Eso, chiquis. La próxima semana, ¿qué voy a tener abierto? Yo voy a hacer un documento escrito, ya, de un ficticio del trabajo, por como lo escrito, ya, no de la parte de audio porque eso lo voy a dejar en completa creación, pero digamos, un ficticio de este escrito para que podamos tener una visión de más o menos cómo es, ya. Próximo viernes 14, les va a quedar 15, 16, 17, 18, 19, 5 días para terminar eso, si es que no lo tienen hecho aún. Y además voy a estar para resolver cualquier duda que tengan con respecto al resto de los trabajos, ¿ya? Vamos a partir con esto de revisar un proyecto, digamos como prototipo, bien aleatorio, bien al azar. De hecho voy a intentar que nada se correlacione mucho con otro, sino que ver ejemplos específicos. Y en teoría, ya con respecto a contenido, ya estamos libres esta semana. O sea, con esto damos por cierre, esta semana damos por cierre al semestre con respecto a contenido, ¿ya? Hay un par de cositas que nos quedaron pendientes, de que como les decía, yo sé que para algunos de ustedes este ramo a lo mejor es selectivo, les hago la invitación al otro semestre de igual seguir, y si no seguimos porque se nos ocurrió bajar a la luna, bueno, de la luna los contactamos, para que no le queden esas ideas así como volando en el aire, ¿ya? Pero para que no se preocupe, pero esto yo creo que esto condensa súper bien respecto a lo que debemos conocer de cómo generar más o menos una producción en home studio, porque ya el otro semestre deberíamos llevarlo a profundidad. Y ahí se va a acordar de educación ritmo auditiva, se va a acordar de armonía, se va a acordar de historia de la música y de todos los ramos que vaya teniendo con respecto a la malla, ¿ya? Para que no se nos olvide, ya basta por favor, no se nos olvide que tenemos una licenciatura detrás, ¿ya? Y tiene una dificultad de una licenciatura. Si fuera a cumplir un par de técnicas, no, grabo, listo, conecto el micrófono,